La fama de Ed y Lorraine Warren, los populares investigadores de lo paranormal, se desarrolló a nivel mundial luego de ser los primeros investigadores en tener acceso a los expedientes y a la casa de Amityville en la década de los 70. Desde entonces, numerosos de los casos que pudieron investigar han sido llevados al cine, siendo el más reciente el caso de la familia Perron en El Conjuro del director James Wan. Esta película abre con una secuencia sobre la muñeca Annabelle, en quien, por cierto, se centrará muy probablemente la historia para un spin-off de El Conjuro, antes de que aparezca El Conjuro 2, el Poltergeist de Anfield, en octubre de 2015. Sin embargo, Annabelle no es cualquier muñeco que cobra vida. Era considerada por los Warren como el objeto más peligroso con el que tuvieron contacto en sus investigaciones, incluyendo artículos satánicos, objetos usados en brujería y magia negra, o figuras religiosas cargadas de energía diabólica. Según el curador del Museo del Oculto, Annabelle ha demostrado que es capaz de matar, y hay por lo menos una muerte que se le puede atribuir directamente. La historia de Annabelle no es conocida en su totalidad, pero su primera aparición se registra en Connecticut en 1970. Una joven estudiante de enfermería llamada Donna recibió un regalo de su madre. Algunas versiones indican que se trataba de un regalo de cumpleaños, un regalo de Navidad, y otras que era un regalo por su graduación. Lo cierto es que la madre de Donna buscó en una tienda de antigüedades el regalo perfecto para su hija. Se topó entonces con una de las muñecas favoritas de Donna, una Raggedy Ann. Este tipo de muñeca de trapo fue creada a principios del siglo pasado por Johnny Gruhl, especialmente para su hija Marcella, quien murió poco después de la creación de la muñeca, aún siendo una niña. Por décadas fue uno de los juguetes más populares e incluso hoy se le cuenta entre los juguetes favoritos de la historia de Estados Unidos. Donna recibió a la muñeca con alegría y acostumbraba a colocarla sobre su cama. Al principio no había nada fuera de lo normal, pero poco a poco empezó a notar una actividad extraña a su alrededor. Cuando llegaba por las tardes a su casa, la muñeca había cambiado su posición. Lo primero que pasó por la cabeza de Donna es que probablemente había olvidado con exactitud cómo la había dejado, hasta que los cambios se dieron de manera más repentina. Donna podía dejar su habitación unos segundos y para cuando regresaba, la pequeña muñeca de trapo tenía colocadas sus piernas y sus manos de forma distinta. Tan solo unos días después, se había hecho evidente para Donna y Angie, su compañera de cuarto, que había algo extraño en esa muñeca. En varias ocasiones al llegar a casa, la encontraron recargada en una silla o tirada en el comedor o a la mitad de un pasillo, como si la muñeca se hubiera detenido al escuchar que abrían la puerta. Comenzaron a probarla día con día. La primera ocasión la dejaron en el cuarto de Donna y al regresar la encontraron sentada en el sillón de la sala, con los brazos cruzados, casi como indignada. El día siguiente la dejaron en la sala y al regresar la muñeca estaba en el cuarto de Donna, con la puerta cerrada. Las dos jóvenes, ya algo nerviosas, le platicaron de esta actividad a Lou, un amigo mutuo, quien desde el primer momento en que vio a la muñeca, les dijo que había algo maligno en ella. Poco después empezaron a aparecer pequeñas notas por el apartamento. Decían, ayúdanos. Otras más decían, ayuda a Lou. En una entrevista, Donna reveló que la letra parecía provenir de un niño pequeño, y que no sabía a qué se referían, pues Lou no parecía necesitar algún tipo de ayuda. Tampoco entendían a quiénes se referían en la nota de ayúdanos. Lo más desconcertante de esto es que las notas estaban escritas a lápiz y en pedazos de pergamino. Por más que buscaron por todo el departamento, no pudieron encontrar el lápiz con que fueron escritas, y mucho menos el pergamino o algo que se le pareciera. Lou estaba convencido de que las notas provenían de la muñeca, pero las chicas aún no estaban seguras, pensando que alguien podía haberse aprovechado de la situación para entrar a su departamento y jugarles una broma. Angie y Donna comenzaron a marcar puertas y ventanas para tratar de darse cuenta si alguien entraba al departamento mientras ellas no estaban. Ninguna de las pequeñas marcas indicó un movimiento. Nadie pudo haber entrado.
Lo único que se movía dentro del departamento era la muñeca. Aún no estaban convencidas de que lo que pasaba con ella fuera algo maligno. Cuentan que incluso esa Navidad encontraron sobre la mesa una pequeña bota de chocolate que ninguna de ellas dos había llevado a casa. Asumieron que de alguna manera la muñeca la había dejado ahí. La actividad paranormal se volvió evidente días después, cuando una figura de porcelana flotó por la habitación como si algo invisible la llevara cargando y de repente cayó. La gota que derramó el vaso se dio una semana después. Regresaron a casa luego de un largo día de trabajo y nuevamente encontraron a su amiga de trapo en un lugar distinto a donde la dejaron. Esta vez estaba en el cuarto de Angie. Sin embargo, Angie sintió que había algo distinto con ella. Al acercarse y prender la luz, notó que la muñeca tenía sangre en el pecho y en sus manos. Fue entonces que decidieron contactar a una medium para que de alguna forma las guiara a través de esta experiencia. La medium acudió a la casa y al entrar en trance, se comunicó con el espíritu de una niña de 6 o 7 años, quien dijo ser la que habitaba en la muñeca. Su nombre era Annabelle Higgins. Aunque hay versiones que indican que Annabelle dijo que murió atropellada frente a su departamento, Donna ha aclarado varias veces que lo que Annabelle les indicó fue que ella solía jugar en el campo sobre el que después se construiría el edificio, muchos años después. La medium no pudo definir cuáles fueron las circunstancias de la muerte de Annabelle, pero les explicó que lo más probable es que hubiera sido una muerte violenta y que se estuviera aferrando a ellas por su profesión de enfermeras y la naturaleza de ayudar a los demás que ésta conlleva. El espíritu les dijo que lo único que necesitaba era ser amado y que le permitieran quedarse con ellas, viviendo en la muñeca. Conmovidas por la historia de la niña, las jóvenes aceptaron y empezaron a llamar a la muñeca Annabelle desde entonces. Muy pronto se darían cuenta de que ese habría sido el peor error de sus vidas, pues la pesadilla apenas comenzaba. Las jóvenes habían empezado una nueva forma de convivencia con Annabelle, aceptando su presencia, pero Lou estaba cada vez más seguro de que había algo realmente diabólico en ella. Le pidió en repetidas ocasiones a Donna que se deshiciera de ella, pero siempre se negó, argumentando que abandonarla era como abandonar a un niño. Al parecer la muñeca pudo percibir esto y se molestó con este intento de Lou por interferir con ella. A pesar de que Lou intuía la maldad de la muñeca, nada lo pudo haber preparado para la noche en que Annabelle lo siguió a casa. Lou despertó en la mitad de la noche con una sensación extraña en el pecho. Por alguna razón estaba muerto de miedo. Comenzó a mirar por todo su cuarto tratando de encontrar algo en la oscuridad. Justo sobre sus pies, Annabelle estaba en su cama. Esta es la declaración que consta en los archivos de los Warren. De alguna forma me vi a mí mismo despertar. Me vi acostado en la cama y sabía que había algo extraño. De pronto la vi allí sobre mi cama, justo en mis pies. Era la muñeca de trapo. Era Annabelle. Yo no me podía mover. Solo sentí como lentamente se iba arrastrando sobre mí. Sentí cómo subía por mis piernas hasta detenerse en mi pecho. Recuerdo su mirada oscura, completamente inexpresiva, y cómo de repente levantó sus brazos, los puso alrededor de mi cuello. Me vi a mí mismo siendo estrangulado por ella. No me podía mover por más que tratara, y sabía que ella no iba a parar hasta matarme. Lou intentó pelear con ella hasta desmayarse. Despertó la tarde del día siguiente, seguro de que no había sido un sueño, y dispuesto a deshacerse de la muñeca y de lo que sea que viviera dentro de ella. Estaba preocupado por sus amigas, aunque sabía que Annabelle volvería a atacarlo si regresaba a su casa. Aún así, se vio con Donna en su departamento.
Iban a ser las 11 de la noche y revisaban algunos mapas para un viaje por carretera, cuando de pronto se escuchó como si alguien hurgara violentamente entre las cosas y diera golpes en la habitación de Angie, quien aún no llegaba de trabajar. Donna se asustó, pensando por un momento que quizás había entrado un ladrón, pero Lou tuvo miedo de que fuera algo peor. Reuniendo todo el valor que había en él, se levantó y caminó hasta la puerta de la habitación de Angie. Cuando estuvo ante la puerta, los sonidos se detuvieron. La abrió lentamente y de forma nerviosa movió su mano en la oscuridad hasta encontrar el interruptor de luz. No había nadie en el cuarto, excepto Annabelle, sentada en la esquina más lejana de la puerta. Lou caminó hacia ella, y justo entonces tuvo una sensación extraña y desagradable en la nuca, como si alguien lo estuviera observando detrás de él. Según el expediente de los Warren, Donna declaró que entró a la habitación cuando escuchó a Lou gritar, y lo encontró tirado en el piso, completamente aterrorizado y temblando. Lou tenía la camisa empapada de sangre. Donna lo auxilió rápidamente en la sala. Cuando le quitó la camisa, notó que tenía heridas de garras en el pecho. Eran 7 cortadas profundas, 4 horizontales y 3 verticales. Donna y Angie confirmaron la existencia de estas heridas en los registros del caso, aunque ninguna pensó en tomar alguna fotografía como evidencia. Las heridas, las cuales Lou asegura que ardían y literalmente emitían calor, habían desaparecido por completo tan solo 2 días después. Sin saber a quién recurrir y cada vez más seguros de que no estaban lidiando con el espíritu de una niña, decidieron contactar con alguien en el clero. El primero con el que lograron entrevistarse fue un sacerdote episcopal llamado Padre Higan. El religioso acudió al departamento y escuchó mientras los jóvenes exponían toda la situación. Higan entendió la gravedad del caso, pero sintió que no estaba preparado para lidiar con él, así que se dirigió a uno de sus superiores, el Padre Cook, quien contactó con el demonólogo más experimentado que conocía, Ed Warren. Los Warren no perdieron tiempo y se entrevistaron de inmediato con los 3 testigos de la actividad. Ed, devoto católico además de investigador paranormal, no podía creer cómo las chicas habían creído con tanta facilidad las palabras de un fantasma que les habló a través de una medium. Les hizo ver que Annabelle en realidad nunca había existido. Todas las señales, como las notas escritas en pergamino, la teletransportación de la muñeca al departamento de Lou, sus movimientos dentro de la casa cuando ellos no estaban, y las gotas de sangre que aparecieron en Annabelle, indicaban una intención, eran actos que evidenciaban inteligencia detrás de ellos, pero los fantasmas, los espíritus humanos, no tenían el poder para haberlos realizado. Luego de la entrevista y examinar a la muñeca, las marcas en el pecho de Lou, y confirmando que ninguno de los testigos haya visto en algún momento el espectro de la niña en el apartamento, los Warren confirmaron lo que se temían. No estaban lidiando con un fantasma, sino con un demonio. Llegaron a la conclusión de que la muñeca no había sido poseída, sino que actuaba como un conducto, como un enlace entre la tierra y el reino de los demonios. Afirmaron que la medium había sido manipulada para ganarse la confianza de los jóvenes, facilitando lo que llamaron la infestación de su casa. Según Ed Warren, algo demoníaco había invadido el departamento. Los demonios no pueden molestar a la gente común y corriente a menos que hagan algo que los deje entrar. En este caso, aceptar y reconocer a la muñeca como un habitante más de la casa. Una vez dentro, se alimentó de su miedo. Había que actuar con rapidez. En la experiencia de los Warren, luego del ataque a Lou, el próximo paso de este demonio sería salir de Annabelle para intentar completar una posesión humana, irremediablemente, a través de asesinar a alguien. Ed Warren les afirmó a los jóvenes: estos seres no poseen cosas, estos seres poseen gente. Ellos solo movieron a Annabelle como una marioneta, dando la impresión de que estuviera poseída. El ataque a Lou se iba a dar tarde o temprano. Todos estuvieron en riesgo de ser poseídos por este demonio.
Pero como Lou nunca creyó el cuento de Annabelle, era a él a quien iban a enfrentar. De no haber intervenido, en 2 semanas probablemente Lou habría muerto. La única opción era realizar un exorcismo, por lo que recurrieron de nuevo al padre Cook, quien al final accedió, luego de que le explicaran la gravedad del caso. Poco después acudió para llevar a cabo una bendición episcopal. Esta no es como el exorcismo católico, en el cual se confronta y expulsa a los demonios. El rito de la bendición episcopal se centra en llenar el espacio poseído con el poder de lo positivo y con Dios. A diferencia de los exorcismos cinematográficos, el ritual se llevó a cabo sin mucha conmoción por parte de la muñeca. Después de la santa ceremonia, el padre extendió la bendición a Donna, Angie, Lou y los Warren, afirmando que el demonio no podía volver a hacerles daño, aunque los Warren no estaban tan seguros. Ellos seguían dudando de que el demonio hubiera dejado definitivamente la muñeca, que ya había demostrado que podía intentar matar a alguien, así que le pidieron a Donna deshacerse de ella. Convencida de que era lo mejor, al final aceptó. Ed tomó la muñeca con cuidado para dársela a Lorraine, pero el padre Cook, quien en el fondo tampoco parecía estar completamente convencido de que el exorcismo hubiera sido efectivo, le advirtió a Ed que no volviera a casa manejando sobre la carretera, por temor a que la entidad en Annabelle pudiera manipular el auto. Colocaron la muñeca en el asiento trasero, se ajustaron los cinturones y manejaron de regreso a casa, en lo que ellos describen fue el viaje nocturno más estresante de su vida. Ed siguió el consejo del padre y condujo solo por caminos secundarios, donde otros autos estuvieran a salvo del pasajero demoníaco en el asiento trasero. Los Warren relatan que en cada curva su automóvil comenzaba a perder estabilidad y los frenos tardaban en responder, por lo que estuvieron a punto de salir de la carretera en más de una ocasión. Luego de que varias veces casi chocaron con los autos que circulaban en sentido contrario, Ed detuvo el vehículo, sacó una botella de una de sus maletas y roció a Annabelle con agua bendita, haciendo la señal de la cruz. No tuvieron más percances en el resto del viaje. Ya en casa, y por alguna razón, Ed colocó la muñeca en una silla cerca de su escritorio. Él y varios de sus asistentes reportaron ver a Annabelle levitar en más de una ocasión, para después caer en una especie de temporada de calma. Sin embargo, esta inactividad solo duró unas semanas. Los Warren registraron en una ocasión dejar encerrada a la muñeca en el garage, antes de salir a una investigación. Cuando regresaron del viaje, al abrir la puerta principal de la casa, encontraron a Annabelle de frente a ellos, sentada en la silla del escritorio de Ed, como si se burlara de sus esfuerzos por contenerla. Annabelle, como en su casa anterior, aparecía al azar en diferentes habitaciones. Decidieron que era momento de llamar la artillería pesada y solicitaron un exorcismo católico, realizado por un experimentado exorcista, el padre Jason Bradford. Este sacerdote no tomó de buena manera que se le hubiera convocado para realizar un exorcismo a una muñeca de trapo. Los reportes del primer encuentro indican que el padre Bradford se acercó a la muñeca y violentamente la levantó de la silla gritando: «Eres solo una muñeca de trapo, Annabelle, no puedes lastimar a nadie», para luego lanzarla de regreso a la silla. Ed, sorprendido, solo atinó a decir: «Habría sido mejor no decirle algo así». Lorraine, también sorprendida por la actitud del padre, le rogó que tuviera cuidado al conducir de vuelta y que le llamara al llegar a la rectoría. La llamada llegó horas después, en la madrugada, cuando el padre Bradford, en estado de shock, le contó a Lorraine que sus frenos habían dejado de funcionar al llegar a una intersección. Su auto estaba completamente destruido y él y los otros involucrados en el choque habían salido con vida de milagro. En ese momento, los Warren decidieron que Annabelle era demasiado peligrosa como para estar expuesta al mundo, por lo cual construyeron una caja especialmente sellada para la muñeca. Es una especie de ataúd de vidrio, con una advertencia que dice: «Cuidado, no abrir por ningún motivo». Annabelle, aún encarcelada en el Museo del Oculto de los Warren, aparentemente no puede moverse, pero eso no significa que sus poderes hayan disminuido. El relato más perturbador sobre esta muñeca cuenta que una joven pareja de turistas visitaba el museo mientras Ed fungía como guía.
Después de que les explicara la historia de Annabelle, el joven, aparentemente tratando de impresionar a su novia, tocó el cristal de la caja y retó a Annabelle a pararse y atacarlo. Ed en ese momento dio por terminada la visita y le pidió a la pareja que abandonara el museo. Esa sería la última vez que se le viera al joven con vida. Según su novia, minutos después de abandonar el lugar, el joven seguía riendo al recordar la loca historia de Annabelle, cuando perdió el control de su motocicleta para estrellarse de frente con un árbol. Murió instantáneamente. La chica requirió cerca de 1 año de hospitalización. Aunque los escépticos aseguran que se trató de una rara coincidencia, los Warren siempre estuvieron seguros de que Annabelle era la responsable de este accidente. Ed Warren murió en el 2006. Lorraine, de más de 80 años, asegura que Annabelle no ha podido liberarse de nuevo, aunque en ocasiones cambia de posición, y algunos visitantes al museo han reportado escuchar una especie de gruñido procedente de su caja. Es difícil confirmar la autenticidad de este caso. No podemos saber si se trata de una posesión, de una serie de coincidencias aprovechadas por unos investigadores paranormales, de manipulación demoníaca, o de uno de los fraudes mejor orquestados en la historia de la investigación paranormal. La verdad permanece solo en la memoria de unos cuantos individuos y probablemente nunca la vamos a conocer.